El 7 de julio pasa por ser el aniversario de la conquista de San Francisco y Monterrey por los norteamericanos en 1846, lo que en la práctica supone la pérdida de California. Sobre este asunto, en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica encontramos referencias solamente en el periódico El Español de Andrés Borrego. Son referencias indirectas obtenidas por sus corresponsales en París y Londres, los cuales reciben las noticias con al menos 15 días de retraso por los barcos que llegan de América. Son noticias, como se verá, muy inexactas, en las que sin embargo los corresponsales saben adivinar las intenciones conquistadoras de Estados Unidos. Y en particular se resalta el hecho de que el general Taylor, en su arenga a los mexicanos, intentó ganarse su confianza vituperando a España. Vayamos con el primer periódico, que es el del 4 de julio del 46, en la página 3 del número 617 del Español. Hay una reflexión del corresponsal en París fechada el 15 de junio, en la cual dice: ¿quién es el que puede detener a los americanos en los mercados de México? Esta hermosa comarca, que hace 25 años era la más preciosa joya de la corona de España, es hoy día presa de la codicia de los aventureros americanos. No es posible esperar la moderación de parte de esta gente, siendo ellos solos los únicos que podían poner término a sus invasiones. La diferencia de razas, de costumbres y de religión se opondrán sin duda a que los Estados Unidos contemplen a México como otra parte de los mismos estados, asimilándole en legislación, pero esto no quita que los unidos aseguren su posesión, fortificándose militarmente en donde más crean convenirles. Esta desmembración del imperio de Moctezuma y de Hernán Cortés no puede mirarse con indiferencia por la España, Francia e Inglaterra. Esta última potencia, es decir, Inglaterra, que no será la que menos se inquiete por este desmembramiento, vendrá a ser castigada por donde ella misma ha pecado, porque es a quien se debe la precipitación con que México ha caminado hacia su independencia. Hace 20 años que Canning, pone aquí, pero más tarde Canning, declaró que la Inglaterra tendría por caso de guerra cualquiera tentativa que se hiciese para que México volviese a la dominación española. Entonces que creyó que servía a los intereses de su país, mientras que hoy día, y los hechos lo demuestran, no sirvió más que a los de los Estados Unidos, rivales implacables de Inglaterra. Pero el ejemplo de Canning, sin duda alguna, le haría meditar maduramente su conducta política respecto a los Estados Unidos, evitando el comprometer una guerra que, sobre no ser de su gusto, tampoco favorece a los intereses de la Gran Bretaña. De modo que toda su habilidad debe estar en arrancar a los americanos una presa que ya la miran como inmediata, ni debe perderse tiempo, porque además del ejército de Taylor, los americanos preparan expediciones marítimas que tal vez a esta fecha se habrán hecho a la vela para apoderarse de la provincia de Sonosa y de la California. Se refiere a Sonoma, en el norte de California. Al mismo tiempo, el Yucatán, impelido por sus agentes para sostener su independencia, ha enviado ya sus emisarios a Washington para tratar con los americanos. La segunda noticia aparece el 22 de julio en la página 1 del número 633 del Español, fechada en México el 12 de junio y es una copia del Standard. Por lo tanto, es la visión que se da en Inglaterra sobre el conflicto. El general Paredes debe ponerse a la cabeza de 16.000 hombres destinados a hacer frente al general Taylor. Mejía ha sustituido a Arista. Álvarez está en posesión de la ciudad de Acapulco, sobre el Pacífico, donde ha enarbolado el estandarte de la Confederación. Todo el artículo explica la división de los mexicanos entre los partidarios de la Federación tal cual existía y de una confederación de estados que serían independientes, y una parte, la parte norte, trataría de independizarse y asociarse a Estados Unidos. Yucatán ha declarado solemnemente su independencia bajo la presidencia de Barbachano. Tampico se ha declarado en favor del principio federal, pero se haya dividido en la cuestión de la presidencia, siendo el general Parodi partidario de Santa Anna. Los departamentos de Tamaulipas, Chihuahua y Zacatecas, con los cuales se asegura que obran de conformidad a los de Nuevo León, Estuya, San Luis de Potosí, Nuevo México, Santa Fe, Sonora y California, o lo que es lo mismo, toda la parte de México situada bajo el grado 24 de latitud norte, proponen organizar una república separada bajo la protección del ejército americano, preparando su incorporación a los Estados Unidos. También Yucatán desea entrar en la Confederación de los Estados Soberanos e Independientes. Parece que reina sumo entusiasmo en una gran parte del pueblo mexicano, y principalmente entre los yucatecos, en favor de la agregación. Por último, las noticias militares.
Canales ha entregado a Reguenza sin resistencia al cuerpo que manda el coronel Whitson. También ha capitulado Camargo, donde se proponía el general Taylor establecer un depósito militar considerable. El estado sanitario del ejército, que ascendía el 3 de junio a 8.000 hombres, era muy satisfactorio, ejército americano, claro. Un despacho del general Taylor en Matamoros, el 9 de junio, dice que las últimas noticias de Arista informan que sus tropas están en Coma, granja situada en el camino de Monterrey, a 100 millas del sitio en que me encuentro. Dícese que Ampudia se ha puesto en marcha para la capital y que ha muerto el general Torrejón. La siguiente noticia es del 23 de julio, el día siguiente, en el número 634 del Español, página 1. Es una noticia del corresponsal en París, escrita el 16 de julio. Se reciben noticias del 30 de junio de que el Congreso mexicano se reunió el 1 de junio, aunque no se espera mucho de lo que pueda conseguir el general Paredes, estando a la cabeza del ejército hombres como el general Álvarez, que pronunciándose contra el presidente ha llegado, según se asegura, hasta el extremo de vender los cañones con que estaba artillado el fuerte de San Diego. Al general Arista se le ha quitado el mando por la cobardía de los oficiales que a sus órdenes tenía. Se habla de la mediación de Inglaterra, diciendo que no es probable que sea aceptada por mucho que lo deseen los partidarios de la paz en América. Opónense a ello la masa de la población, se entiende norteamericana, y el presidente Polk tampoco querrá sin duda faltar a la política de su país, formulada por primera vez por el presidente Madison con motivo del reconocimiento de la República de Haití por Francia. Es un principio constante en esta política el no admitir la intervención de las potencias europeas en los negocios americanos, y no ha de desmentirse precisamente en esta ocasión, en que tan directamente complicados se hallan los intereses de los Estados Unidos. Han recibido la sanción del presidente, después de ser adoptadas por 2 cámaras, las medidas propuestas para aumentar el ejército por medio de la movilización de las milicias y la creación de cuerpos voluntarios. El señor Polk, por lo tanto, se halla en estado de suministrar al general Taylor todos los recursos necesarios para llevar la guerra adelante. Continuábase creyendo que la California será el blanco directo de las operaciones del general americano y que Nueva York no tendrá que suministrar para esta empresa más que unos 1.000 hombres, designándose al general Stevenson para ponerse al frente, a su cabeza. La siguiente noticia es del 9 de agosto, en el número 649 del Español, página 3. Muy breve, en la que dice el corresponsal en París el 3 de julio: ninguna novedad importante ha ocurrido en la guerra con México. Según los periódicos de Texas, el ejército americano debía ponerse en movimiento en dirección de Monterrey. Circula en México una proclama de Santa Ana, que como veremos luego estaba en España, es decir, estaba en Cuba, en La Habana, que es una especie de manual para uso de los fabricantes de pronunciamientos. Está dividida en artículos. En el primero se dice que la población de la ciudad de, en nombre en blanco, no reconoce las medidas adoptadas por Paredes, por ser contrarias a la soberanía del pueblo, y tener por objeto la restauración de la monarquía en aquella república. El resto de esta instrucción es semejante a cuanto se dice y hace en casos de la misma naturaleza, desde que aquel infeliz territorio se haya entregado a la anarquía. Una muestra de la enorme división de los mexicanos. Siguiente noticia, el 13 de agosto, en la página 1 del Español 652, fechada en Veracruz el 2 de julio y tomada del Morning Chronicle, con noticias del 29 de junio de Tampico y del 2 de julio de Veracruz, donde por cierto había una fragata española, una corbeta y un bergantín. Se dice que el castillo de San Juan de Ulúa tenía una fuerte guarnición y las 2 fortalezas inmediatas estaban defendidas por 1.000 hombres. Se cree que si los mexicanos se mantienen firmes al pie de las piezas de artillería, la escuadra americana no podrá obtener ningún resultado. Santa Ana continuaba en La Habana, pero se esperaba que de un día a otro fuese llamado a su país. El 6 de junio se abrieron las sesiones del Congreso mexicano. El general Paredes fue elegido presidente y el general Bravo vicepresidente de la República, quedando él primero autorizado para arreglar la deuda pública. Los puertos están bloqueados, las rentas gastadas, el pago de intereses suspendidos, los sueldos de los empleados reducidos a la 1/4 parte y el gobierno obligado a contraer empréstitos ruinosos. Las Californias se han declarado independientes y el Comodoro Smith, que manda la escuadra americana en el Océano Pacífico, ha recibido orden de apoderarse de todos los puertos de la costa. Los estados de Durango y Chihuahua se disponían a constituirse en república independiente bajo el título de República de Río Grande, bajo la protección de los Estados Unidos de América. El presidente de esta república será, según parece, el general Arista. El general americano Taylor había ocupado los pueblos de la orilla derecha del Río Grande y se disponía para marchar sobre Saltillo, donde pensaba esperar instrucciones antes de dirigirse sobre México. La ciudad de Veracruz se hallaba declarada en estado de sitio, a consecuencia de haber corrido la voz de que la escuadra americana iba a empezar el 10 de julio el ataque contra el castillo de San Juan de Ulúa. La siguiente noticia, el mismo día, el 13 de agosto, en la página 3 del corresponsal en París el 8 de agosto, pero con noticias del 2 de julio. Sin embargo, es de un barco que llega a Southampton, en Inglaterra. Todavía no anuncian el ataque del castillo de San Juan de Ulúa.
A vista de Veracruz había llegado la fragata americana Cumberland. Se decía que el comodoro Comor, que llevaba su pabellón a bordo de esta fragata, era portador de un ultimátum pidiendo respuesta antes del 10 de julio. Paredes, presidente interino, ha sido elegido presidente definitivo. Al este de la República, Guadalajara, Mazatlán y San Blas continúan en estado de insurrección. Por la parte del norte también están reveladas Durango, Chihuahua y otras provincias. Atribúyeseles el proyecto que parece bastante verosímil de constituirse una república independiente titulada de Río Grande. Quedará así cumplido el objeto que se propone el gabinete de Washington, sin exponerse a las dificultades diplomáticas de una agregación lisa y llana. Las Californias han proclamado su independencia, etc. Háblase de la marcha del general Taylor sobre Monterrey, pero aún no se ha puesto en movimiento. Siguiente noticia, el 14 de agosto, en la portada del 653 del Español. Una breve noticia del Morning Chronicle, con la cual se ha recibido de nuestra estación naval en México la noticia de que la convención reunida en California para decidir sobre la suerte futura del país ha proclamado a la California Estado independiente. Aunque esta noticia viene en forma de rumor, es casi imposible dudar de su autenticidad. Siguiente noticia, el 20 de agosto, en la portada del 658, dice: en la Cámara de Representantes norteamericana, en la sesión del 24, hablamos de una noticia transmitida desde París el 15 de agosto, por tanto habla de julio. Se desechó una proposición para enviar un comisionado a México con proposiciones de paz. El gabinete de Washington ha desmentido de nuevo oficialmente la noticia de haber ofrecido el ministro inglés la mediación de Inglaterra en las diferencias con México. Las noticias del Río del Norte son del 15 de julio. El general Taylor continúa en Matamoros, habiendo establecido un depósito de provisiones en Camargo. En Linares se hallaba un cuerpo de mexicanos, etc. Y un destacamento en Monterrey, cuyas antiguas fortificaciones están reparando. El general Taylor ha hecho repartir proclamas con el objeto de desacreditar al gobierno de Paredes y de estimular a las provincias del norte a que se declaren independientes. La expedición naval destinada a la California ha salido ya para su destino. Las noticias de Veracruz son del 25 de julio. El 7 estaba todavía Paredes en México, donde había habido algunas tentativas de desorden. El 8 hubo un encuentro a algunas millas de Veracruz entre los mexicanos y los americanos, que enviaron varios soldados a la costa para hacer provisiones. Estos últimos cuentan que no tuvieron más que un hombre herido y que el fuego de sus baterías hizo mucho daño a los mexicanos. Santa Ana continúa en La Habana. Siguiendo el mismo día 20 de agosto, pero en la página 2, el Español dice de un barco llegado al Liverpool, con noticias hasta el 1 de agosto, según las cuales es seguro que el gabinete de Washington piensa llevar adelante la guerra con vigor, así que la Cámara Popular ha desechado una proposición que tenía por objeto enviar a México un representante encargado de negociar la paz. El general Taylor había dirigido una proclama a los mexicanos. El periodo de los Estados Unidos es sin duda alguna agregarse las Californias, declaradas ya independientes, y la mayor parte de los departamentos del norte de la desgraciada nación su enemiga. El 21 de agosto, el Español dedica un gran texto procedente de Estados Unidos, con noticias de México hasta el 16 de julio. El general Taylor en Matamoros hacía sus preparativos para subir por el río hasta Monterrey. Las noticias del Cambria disipan las dudas sobre las intenciones de Estados Unidos. Esta es una verdadera guerra de conquista que será llevada adelante con vigor hasta que los americanos sean dueños de la California y probablemente de las provincias del norte de México. Solo la opinión pública enérgicamente manifestada puede contener esta invasión, pero no debe contarse con ninguna manifestación de la opinión pública. Una carta escrita al coronel Stevenson por el ministro de la Guerra de los Estados Unidos confirma plenamente nuestro modo de ver. Esto eran noticias del periódico Standard. Y luego el Sun. Según el Sun, el general Taylor ha dirigido al pueblo mexicano una proclama en lengua inglesa y española, de la cual damos el extracto. El general se lamenta de la violación del tratado concluido entre el gobierno mexicano y los Estados Unidos, por el cual se ofreció a estos una indemnización para reparar las injusticias. Los Estados Unidos quisieron terminar todas las dificultades por medio de negociaciones, pero el dictador Paredes rechazó todas las ofertas. El ministro americano fue insultado y Paredes declaró la guerra entre México y los Estados Unidos. Esta guerra, reconocida como un hecho existente por el presidente y el Congreso, será llevada adelante con vigor y energía contra el ejército y jefes mexicanos, pero los mexicanos que permanecieran neutrales no serán molestados. El general Taylor hace enseguida una triste pintura del estado del pueblo mexicano, cuya libertad dice que ha sido destruida por tiranos y usurpadores, algunos de los cuales han ponderado las ventajas de un gobierno monárquico y desearían colocar a un príncipe europeo en el trono de México. El ejército de los Estados Unidos, añade el general, viene para obtener reparaciones
de repetidas injusticias y garantías para el porvenir. Viene para destruir a los tiranos del pueblo mexicano, pero no para hacer la guerra al pueblo ni combatir la forma de gobierno que le plazca elegir. La religión será en todas partes respetada y protegida. Todos los que reciban a los americanos como hermanos serán protegidos, pero los que se alistaren en las banderas del dictador serán tratados como enemigos. El ejército americano no pide a los mexicanos más que víveres y los pagará al contado. El general Taylor termina la proclama recordando a la nación mexicana que los americanos la han auxiliado en su lucha contra España y han sido los primeros en reconocer su independencia. Los tiranos, dice, no podrán vencer al ejército de la Unión y si le venciesen llenarían las ciudades de soldados que consumirían las provisiones del pueblo y le grabarían con impuestos. Ya por último, el 25 de agosto, en la página 3 del Español, una pequeña noticia que dice las noticias de Estados Unidos, que son aportadas por el corresponsal de París el 19 de agosto, aunque no son más que un día posteriores a las del último correo, no dejan de ser importantes. Si es verdad que el general Taylor ha comenzado su movimiento sobre la California, el general Wool se hallaba reuniendo en el estado de Illinois un cuerpo de 10.000 hombres a fin de combinar sus operaciones con las del general Taylor atacando el flanco izquierdo del ejército mexicano. Se asegura que los generales americanos tienen orden de su gobierno para no conceder ninguna tregua ni armisticio sin que se fije previamente por base la cesión de la Alta y Baja California y de Nuevo México a los Estados Unidos.